¿Sabías que existe un crédito donde te prestan para comprar tu terreno y además también para construir en él? Suena muy bien, ¿no? Pues en este video te platico sobre ello, así que comenzamos. ¿Qué tal amigos y colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy David Rico, broker hipotecario certificado ante la Asociación de Brokers y creador de Patrimonio Select. Y en esta ocasión les voy a platicar acerca de un producto que la verdad es muy bueno, que no se utiliza mucho todavía, pero yo creo que va a empezar a estar en auge muy pronto. Bueno, de hecho ya está en auge, entonces poco a poco va a ser cada vez más utilizado. Y es el crédito de adquisición de terreno más construcción. La verdad es que es una excelente alternativa de crédito, muy bien por los bancos por estar involucrándose ya también en ese sector. No todo aquí en el país es vivienda terminada. Yo sé que en las principales urbes de la ciudad, pues de hecho va a ser casi imposible encontrar un terreno donde puedas construir tu casa que no tenga ya una construcción previa, pero en muchas áreas conurbadas de las principales urbes todavía hay muchísima tierra disponible, donde ya está todo perfectamente listo, donde ya se tienen todos los servicios para poder utilizar este producto. En este video te voy a platicar los detalles más importantes a considerar y muy importante igual mencionar, yo tengo ya un video donde hablo sobre crédito para terreno y crédito para construcción, aquí te los dejo. Muchos de los puntos que yo voy a mencionar en este video, pues obviamente ya los mencioné en ese porque este es prácticamente una conjugación de los dos. Sin embargo, me parece muy importante volverlos a mencionar aquí porque pues justamente son completamente en lo referente a este producto de crédito de terreno más construcción. Vamos a empezar hablando de las características del terreno y es que el terreno tiene que estar en zona urbanizada. Bueno, principalmente hablando, el terreno tiene que tener escrituras, muy importante, no puede ser un terreno ejidal, tiene que tener escrituras, ese es el tema principal. El terreno tiene que estar limpio, no tiene que tener obviamente ninguna construcción porque justamente es para poder llevar a cabo una construcción, entonces no debe tener ninguna obra, tiene que estar limpio, tiene que estar plano, no puede ser un terreno que esté en declive ni nada similar, tiene que ser un terreno plano. Y otro punto también importante es que esté urbanizado. Por urbanizado siempre nos vamos a referir a dos factores. Uno, en cuestión del terreno, del lote como tal, tiene que tener acceso a todos los servicios. Obviamente no los va a tener instalados porque no hay una propiedad ahí, pero sí tiene que tener acceso a tomas de agua, a electricidad, a drenaje. Son los principales elementos que debes de tener considerados para que tu terreno sea viable. Y en el otro punto, que es ya la zona como tal, que también esté urbanizada, nos referimos a que pues evidentemente tenga banquetas, tenga pavimento y tenga la iluminación, o sea, que sea justamente una zona que ya está ahí perfectamente todo establecido y que se va a tener sin ningún problema la construcción de una propiedad ahí. Eso es importante considerar en cuestiones del terreno. Ahorita voy a hablar acerca de la construcción, pero lo principal es que el terreno cumpla esas características. En cuanto a los requisitos como tal del crédito y del proceso, no voy a hacer mención de ellos aquí, para eso ya tengo unos videos que te dejo aquí arriba, pero sí voy a hablar específicamente aquí de los requisitos de la construcción y del proceso de la construcción, pero no del crédito. Como mencioné, los del crédito son similares a cualquier otro tipo de crédito y de esos ya hablo en el canal. Si hablara en este video, pues sería todavía aún más largo, entonces no es la idea. Entonces, justamente, si quieres ver cuáles son los requisitos para el crédito y el proceso del crédito en general, te dejo esos videos. En cuanto a los requisitos ya de la construcción o cómo se va a definir este tema de la construcción, se va a hacer a través de un proyecto de obra. Este proyecto de obra tiene que ser bastante detallado, tiene que venir firmado, porque es lo que le va a dar, digamos, el aval o la validez por un profesional en el ramo, específicamente hablando puede ser un arquitecto o un DRO que se les nombran, que es un director responsable de obra, que tiene que obviamente igual entregar su cédula, firmar y tiene que ser algo relacionado a la construcción. Es importante, esta va a ser la columna vertebral del tema de la construcción. En este proyecto, ¿cómo se compone? Se podría decir que es bueno, no se podría decir, de hecho es algo muy detallado donde se va a indicar cuánto te vas a gastar en temas de mano de obra, en temas de materiales y sobre todo también el tema de cómo va a venir la calendarización de la obra. Todo esto se le va a entregar al banco. El banco va a visitar el terreno para validar que cumple las características que ya te mencioné hace un momento. Y junto a eso, y junto al proyecto que tú lo generes, va a generar un avalúo proyectado. El avalúo proyectado es lo que se podría decir el costo de tu vivienda cuando se termine de construir en base a las condiciones del mercado actuales. Ese es el valor del avalúo proyectado, que es muy importante, lo tengas en mente. Ahorita vamos a hablar más adelante del tema del aforo. Pero regresando al tema del proyecto, este proyecto va a ser muy importante porque el dinero que cueste tu obra total o el dinero que saques en total del crédito no te lo van a dar en una sola exhibición.
una sola exhibición. Te van a dar una parte para el terreno, ahorita voy a hablar más a detalle de esas partes, pero el resto del dinero va a ser en los avances de obra, dependiendo los avances de obra. Por ese motivo es muy importante que justamente este proyecto esté tan detallado y se siga al pie de la letra, porque si no se sigue al pie de la letra y no generas los avances de acuerdo a la calendarización de obra, pues evidentemente el banco, para liberarte el recurso, va a volver a mandar al perito. Y si el perito no ve los avances de acuerdo a lo que tú ya les habías indicado, entonces le va a decir al banco, ¿sabes qué? No está cumpliendo con los avances y no te liberan más recursos para terminar de construir. Entonces, es importante que consideres esto porque yo sé que aquí en México generalmente cuando construimos, pues lo solemos hacer inclusive a veces sin licencias ni permisos ni nada, que también ahorita voy a tocar ese punto, y pues mucho menos con un avance de obra ni con un detalle de lo que te estás gastando. Prácticamente vas a ir rezando que no te salga más caro de lo que te había dicho tu maestro de un inicio, pero pues al final sale más caro siempre, ¿no? Entonces, para evitar esos temas justamente en un crédito de construcción y para tener todo muy bien alineado, los bancos siempre sí o sí van a pedir este proyecto. Aquí puede haber también algunos temas en los cuales tu arquitecto o el despacho con el cual estés trabajando para hacer la construcción puedan no estar tan de acuerdo y puedan decirte que son documentos que no tienen sentido o son documentos extras, porque ese proyecto o ese detalle del proyecto generalmente pues no se lo entregan al cliente porque no. Tristemente aquí en México no tenemos esa cultura de que tengamos todo muy bien informado, entonces es muy raro el despacho, sinceramente, que sí otorga un proyecto de obra como el que sí o sí va a tener que entregar al banco. Entonces aquí puede haber alguna discrepancia, pero lo importante mencionar es que sí o sí se va a tener que cumplir con lo que pide el banco. Entonces, si vas a utilizar este crédito, es importante que se lo hagas ver a tu despacho o a tu arquitecto. De cualquier manera, es obvio, el banco te da un listado de todo lo que se tiene que entregar, tampoco es que te van a ir pidiendo cosas por cosas, lo tienen ya muy detallado, te lo voy a estar mostrando aquí en la pantalla. Ese es un listado, ojo, muy básico, es como lo mínimo básico. Ya cada banco a veces, y dependiendo también la situación, estados y otros factores, puede que te pidan algunos otros temitas extras. Pero eso es lo mínimo básico que se va a tener que cumplir y es importante que esto justamente se lo entregues a tu arquitecto para que lo tome en cuenta y lo vaya preparando, porque sin eso el crédito no se va a poder firmar y no van a poder liberar los recursos. Un punto muy favorable de este crédito es que las condiciones son son las mismas que el crédito de adquisición de vivienda. Esto lo digo porque si vienes de hecho del video donde hablo justamente del terreno, porque del terreno yo ahí les digo que si estás considerando comprar tu terreno, yo creo que es mejor que consideres comprar tu terreno y construir, porque eso te va a dar acceso a mejores tasas. Y esta es la realidad. Las tasas de terreno generalmente están como entre 1 y 2 puntos porcentuales arriba de las tasas promedio de adquisición. Entonces, es una gran ventaja de este producto que justamente no te limiten en ese aspecto y te brinden las mismas opciones en cuanto a tasas que si sacaras tú un crédito para adquisición de vivienda. Y en cuanto a los plazos, también son exactamente los mismos. Puedes acceder hasta 20 años, lo cual también está magnífico. Y recuerda que si quieres que te ayude con tu trámite, ya sea de construcción, de terreno más construcción, de adquisición de vivienda, de liquidez, de lo que sea, yo con todo gusto lo puedo hacer. Mis servicios no tienen absolutamente ningún costo, ya que me pagan directamente los bancos al ser un broker certificado, lo cual está magnífico para el cliente. De igual manera, si tienes alguna duda que no vaya inclusive relacionada a que ya quieres hacer el trámite en este momento, pero tienes alguna duda porque lo quieres hacer en un futuro o estás apenas analizándolo, con todo gusto yo te puedo ayudar. Escríbeme directamente a mi WhatsApp, aquí está apareciendo, lo puedes dejar también en los comentarios. Con todo gusto yo te ayudo. Y ahora yo te pido a ti que si este video te está siendo de utilidad, te invito a que me regales un like y por favor veas los demás videos de mi canal porque estoy seguro que también te van a ser de bastante utilidad. Y vamos a pasar a una de las partes más importantes, que es justamente cuánto te van a prestar y cómo te lo van a prestar. Porque en este producto, a diferencia de tal vez si sacaras un crédito para vivienda terminada o inclusive, por ejemplo, para el de terreno, pues te dan obviamente el 100% del crédito para que pagues la propiedad y ya te la entreguen. En este caso no es así, porque una parte de ese crédito que te van a otorgar, digamos que se va a materializar en la construcción, entonces los bancos no te lo sueltan todo de entrada. Es una parte a considerar, como ya he mencionado anteriormente, te dan administraciones. Pero vamos a pasar ahora sí a la parte importante. Voy a ver aquí mi acordeón porque pues sí son como temas muy puntuales que la verdad no me sé de memoria, pero lo que tienes que considerar primero es que sí vas a necesitar recursos propios. En este caso, a diferencia tal vez del de construcción, en donde yo ahí menciono que sí es bueno que tengas recursos propios, pero digamos que no es obligatorio, sino son más por si llega a haber alguna situación que se salga del proyecto que tú tengas que cubrir. En este caso, sí o sí necesitas recursos propios porque
Te van a financiar de entrada hasta el 75% del valor del avalúo proyectado, es decir, de lo que valdría tu vivienda completa una vez que se termine. Algunos bancos, si no es que mal recuerdo, solamente uno te permite hasta el 80%, pero ya no te dan tan buenas tasas. Y la verdad es que suele no ser necesario que te financien más del 70-75% del avalúo proyectado, porque justamente tu vivienda, una vez que la terminas de construir, así te hayas gastado tú entre terreno y construcción 1,5 millones, generalmente tu vivienda cuando ya esté construida, pues tiene un valor un poquito más elevado. Digo, tampoco tanto, pero tal vez 1.700.000, 1.800.000, entonces digamos que pues, no suele ser tan necesario que se exceda ese 75%. Ahora, muy importante, el monto máximo que te van a dar para el terreno es del 80%. Aquí podría no sonar tan bonito, pero recuerda que, o igual lo que justo mencioné en el video de terreno, ahí en el terreno lo máximo que te van a financiar es entre el 70 y el 80%, salvo un banco que es banco que te financia hasta el 90, pero generalmente te financian entre el 70 y el 80. Entonces se puede decir que esa regla está aplicada exactamente a este producto. Para el terreno te van a financiar más o menos entre el 70 y el 80% del valor del mismo. Del proyecto sí te van a financiar el 100%. Recuerda esto, siempre y cuando la suma del 80% del terreno más el 100% del valor del proyecto no excedan el 75% del avalúo proyectado, es decir, de lo que va a terminar valiendo tu casa una vez que esté construida. Esas son las reglas importantes. Yo sé que puede sonar un poco confuso, evidentemente cuando ya te acerques pues, con alguien que te esté ayudando para el trámite, ese es uno de los principales motivos por los cuales yo siempre digo acércate a trabajar con brokers, con profesionales, porque nosotros pues, conocemos a detalle toda esta información, entonces es más fácil que te la explicamos y a veces, desafortunadamente, si te acercas a sucursal, como es un crédito no muy utilizado, muchas veces no tienen ni idea de cómo funciona y en vez de informarte te malinforman y termina siendo todo un caos. Entonces evítate eso, acércate a un broker, el broker no te cobra, te explica bien, te da buena atención, entonces todos son beneficios. Pero bueno, más allá de hacerme promoción, lo importante es que trabajes con alguien que te explique bien los valores para que no se vaya a salir de tu control en temas de los gastos. Entonces, aquí yo mencionaba, sí es importante que tengas recursos propios para la operación porque una, pues simplemente no te están financiando el valor del terreno completo. Y dos, en este caso, a diferencia tal vez de en el crédito de construcción pura, ahí sí te pueden llegar a dar hasta un 30% del avance, o bueno, del avalúo proyectado de tu proyecto para poder iniciar la construcción y de acuerdo al avance de obra te van a liberando el demás dinero. En este caso, pues no es tan similar porque, de entrada, vas a tener que tener tus recursos propios para pagar la diferencia del valor del terreno y adicional vas a tener que tener recursos propios para iniciar la obra y construir por lo menos entre un 15 y un 20% de la obra, pedir que la unidad de evaluación vuelva a acudir a revisar la obra, que todo vaya de acuerdo a la calendarización de obra y entonces ya te liberan el siguiente recurso. Y recuerda, aquí ya te van a ir liberando pues no justamente el recurso de lo que tú pagaste del terreno, sino únicamente de la construcción. Por ese motivo es importante que si tengas recursos propios y que consideres, la ventaja es que sí te van a financiar el 100% del valor de la construcción, de lo que tú te vas a gastar en la construcción, eso sí te financian el 100%, del terreno no es así, te financian más o menos entre un 70-80%, por lo cual yo te recomiendo que justamente la cantidad que tengas de recursos propios sí va a tener que ser como entre un 20 y un 30%, considerando también los gastos de escrituración. Y aquí vienen ya temas importantes acerca de justo las administraciones o la construcción y los recursos que te van a ir dando en las administraciones. El dinero que te den para las construcciones a través de las administraciones tiene que utilizarse sí o sí en las administraciones. ¿Por qué? Y nos han puesto el ejemplo. En ocasiones el cliente tiene algún negocio o lo ocupa en lo que sea, se va de vacaciones y dice, bueno, al final de todos la empresa me va a pagar dentro de un rato un bono o yo después voy a recuperar ese dinero y ya lo meto a la obra. Pasan mil cosas, el dinero que era destinado para la obra ya se lo gastó, no recupera el dinero, ya no puede meterlo a la obra y si no lo mete a la obra, pues simplemente el banco ya no le va a dar más dinero para seguir avanzando. Y ahí es donde vienen ya pues ciertamente los problemas. Esto quiere decir que este producto, la verdad es que sí debes de tener tu disciplina. El dinero te lo dan a ti como cliente, no se lo van a dar al arquitecto ni a la constructora ni nada. Se lo dan directamente al cliente y el cliente es el que tiene que ir gestionándolo para entregar como se lo vayan pidiendo en cuanto a los gastos que se van realizando. Entonces, sí es importante que tú consideres esto, porque de igual manera hay un límite en la construcción, que son 18 meses. Si se exceden los 18 meses, de entrada sería un lío, porque se va a tener que hacer un ajuste en el crédito, se tiene que sacar una nueva línea de crédito, pueden ser nuevas condiciones,
Se van a pagar obviamente gastos de escrituración porque se tienen que hacer ahí varios ajustes en las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 18 meses la verdad es que me parece un plazo perfectamente real, posible y de hecho hasta cierto grado holgado en el tema de la construcción para que se pueda generar la obra al 100%. En el entendido que si tú tienes el recurso que te está dando el banco y lo entregas directamente a tu arquitecto o a tu despacho o a quien esté construyendo, pues evidentemente si esa persona utiliza el dinero también de manera adecuada, pues la obra debe de ir avanzando pues, sin detenerse en ningún momento y por lo tanto terminarse ni siquiera en 12, tal vez en 8, en 10 meses. Entonces, esos 18 meses son muy buenos. Y otro punto, bueno, son lo correcto. Otro punto que debes de considerar también es que el hecho de que te pidan que acabes antes o que te recomiendan que avances bien con tus obras es que recuerda o considera que los materiales suben de precio y algunos suben más que otros, específicamente hablando el acero, y lo menciono porque el acero a veces depende de muchos factores, inclusive que ni siquiera están en México, sino a nivel internacional. Si ciertas cuestiones pasan, el acero puede llegar a subir mucho su costo y por mucho me refiero tal vez hasta un 10, 15 o 20% del valor de unos 10 meses a 8 meses puede llegar a subir ese valor. Entonces es importante que sí avances en la obra rápido, constante, que no te detengas para que no vayas a sufrir este tema porque si bien en el proyecto tú vas a indicar los costos, el banco no te va a considerar o no te va a prestar después que me digas, ay, pues es que yo te había dicho esos costos, pero pues ya ahorita subieron más, entonces ya necesito más recursos. El banco obviamente eso no lo va a tomar en cuenta y por ende no te va a subir el crédito ni te va a soltar más dinero del que tendría que demostrarse de acuerdo a la calendarización de obra. Entonces sí es importante que consideres terminar antes para que no vaya a haber algún tema. Y ahora tocando este tema igual de los costos en los materiales, de igual manera es importante que aun cuando tú llegues a ver promociones de ciertos materiales, no te adelantes a comprarlos todos con el recurso de la obra porque también ha sucedido en ocasiones, el cliente compra más material del que se necesitaba porque estaba en buen costo, estaba en promociones, etcétera, pero ya no tiene dinero para pagar la mano de obra para seguir avanzando. Entonces el arquitecto dice, bueno, pues compraste ya todo el piso, pero apenas estamos terminando de hacer los muros, entonces pues, tenemos piso, pero no tenemos block, ni no tenemos concreto, no tenemos cemento, entonces no podemos avanzar. Si no avanzamos, no podemos mostrar al banco que avanzamos y por ende no te van a soltar más dinero. Entonces es importante que si bien sí consideres que los materiales pueden llegar a subir de precio y que puede ser buena estrategia comprarlos a un costo más bajo en volumen, pues que también no te excedas en ese punto porque si no podrías meterte también en otro lío. Entonces, como mencionaba, es importante que aquí tú como cliente tengas la disciplina de respetar lo más que puedas ese proyecto de obra. Y de hecho aquí velo como un punto a tu favor también, porque el hecho de que el banco pida todos estos temas para poder otorgarte el crédito, también es para facilitarle al cliente que él vaya viendo justamente cómo va su avance, para que tenga esa tranquilidad que de repente ya no sabes ni qué están haciendo, si no están trabajando, si están trabajando. Aquí hay un avance, una calendarización de obra que se tiene que ir respetando. Entonces, esa calendarización tú como cliente la vas a ver porque a su vez también el perito y el banco la van a ver. Entonces, considéralo como una ventaja, un punto a tu favor, que los bancos pidan esto, porque de esa manera tú como cliente también vas a tener esa certeza o esa seguridad en que las cosas sí se están haciendo conforme a lo que te habían dicho y conforme a lo que habían quedado. Es importante igual mencionar que en este caso, para la construcción se tiene que hacer todo en regla. Y por todo en regla me refiero a que se tienen que obtener todas las licencias, hacer las manifestaciones de obra, etcétera, 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 para que te puedan dar el crédito. E inclusive, para que te liberen los últimos recursos, también tienes que entregar tú el aviso de terminación de obra, donde ya se certifica justamente que la propiedad se terminó y que ya es una vivienda pues prácticamente terminada físicamente y jurídicamente también en orden. Entonces, es importante que tú consideres eso. Lo menciono porque, pues desafortunadamente aquí en México, generalmente cuando construimos a veces lo hacemos pues, sin licencias y sin nada, o sea, solamente así lo hacemos y pues no hay tantas repercusiones realmente. En este caso, obviamente, al tratarse de un banco y el banco también al estar regulado por la Sociedad Hipotecaria Federal, pues no te van a aceptar algo que no esté bien hecho. Específicamente hablando en el tema de la licencia de la construcción, aquí, para que te den la primer administración de acuerdo al avance de obra, en algunos bancos, no todos, no te la van a pedir, pero sí te la van a exigir para la segunda administración, porque ahí pues evidentemente ya se tiene que haber demostrado un buen avance de obra. Esto lo hacen porque los mismos bancos saben que en ciertos estados de la República los trámites de las licencias de construcción se llegan a tardar inclusive meses. Entonces,
para poder realizar ese trámite, pues ya tienes que tener el terreno a tu nombre. No puedes ir realizando ese trámite de la licencia de construcción si no tienes el terreno. Entonces, es importante igual que en cuanto te den a ti el terreno, bueno, la posesión legal, es decir, las escrituras del terreno, en ese momento empieces tú todos los trámites, o bueno, en este caso generalmente quien se encarga es el arquitecto o el responsable de la obra, empiecen todos los trámites para la obtención de la licencia y todos los demás documentos necesarios para poder realizar la construcción. Porque en ocasiones se llegan a tardar y los bancos entienden que se pueden llegar a tardar, pero si se tardan más de los necesarios, ahí los bancos no te van a decir, bueno, pues te doy otro chance, dámelo a la otra. No, ahí sí te van a decir, oye, habíamos quedado que se tenía que entregar como máximo hasta la segunda administración, ya me estás pidiendo la segunda administración, todavía no tienes tu licencia, evidentemente no te voy a soltar recursos hasta que me la traigas. Entonces, es importante que esos factores también los consideres cuando estás construyendo y que la persona o el despacho que te está ayudando a realizarlo, pues también lo considere para que no vaya a haber ningún inconveniente. Y ya por último, para mencionar, tema, la verdad es que no es tan relevante, pero no es que no sea importante, y es el factor de la relación de construcción. Es decir, que lo que tú construyas tiene que ir en relación 3:1 con el terreno. Voy a ser muy específico. Supongamos que tienes un terreno de 900 metros cuadrados. La construcción tiene que estar por lo menos en una superficie de 300 metros cuadrados. Recuerda que este crédito es para construcción de una vivienda unihabitacional, es decir, una vivienda que no tenga varias casas, que es solamente una sola casa, pero pues que también sea evidente que es para casa, ¿no? Porque en muchas ocasiones a veces los clientes dicen, oye, pues es que yo quiero un terreno para hacer salón de fiestas. Y pues la verdad es que no ocupo una construcción tan grande, hago una medio construcción ahí chiquita y dejo todo el restante como salón de fiestas y yo después lo acondiciono como salón de fiestas. Evidentemente aquí esto no se puede. Los bancos este crédito lo están dando para que realmente sea ocupado para lo que es, para construir una vivienda en la cual vas a habitar y que por ende sea funcional. Una vivienda que sea funcional, pues evidentemente no puede ser tan pequeña en respecto al valor del terreno. Por ese motivo es que tienen estas reglas que se tienen que cumplir. La verdad es que no lo veo mal, no son reglas exageradas, no son reglas malas, no son problemas que el banco te quiera dar, simplemente digamos que ellos tienen muy alineados los requerimientos, es importante que los cumplas, cumpliéndolos, la verdad es que de ahí en adelante todo sale bastante bien. Un tema importante igual a mencionar, yo este producto ya lo he ocupado en ciertos estados de la República, yo tengo ya ahí algunos conocidos que se dedican a la construcción de casas que te podrían ayudar en este trámite. Evidentemente, obviamente tú puedes llegar con el arquitecto que tú quieras, no hay ningún inconveniente, solamente hazle saber las condiciones que van a ser necesarias para poder llevar a cabo el proyecto y por lo tanto el banco lo acepte y te otorgue el crédito, ¿vale? Con esto llegaríamos al final del video, espero la verdad que te haya sido de bastante utilidad. Todas las dudas que tengas me las puedes dejar en los comentarios, escribirme directamente a WhatsApp. Yo respondo todo, no hay ningún inconveniente. Si no quieres que te ayude con el trámite, solamente tienes algunas dudas, de igual manera te ayudo, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente video.